Bien, como siempre a la distancia, un cordial saludo a todos ustedes. Gracias por este bendito tiempo. Hoy tenemos algunos minutos de retraso, por lo cual pido excusas. Igual tratando de acondicionar muchas cosas también. Y el Señor ha sido bueno en este tiempo, con todo y ello. Así que a todos ustedes, bienvenidos. Esperamos, para mí lo sigue siendo, que para ustedes sea de gran bendición el seguir aprendiendo, el seguir creciendo en las verdades bíblicas, en los principios y en las verdades eternas. Damos gracias a Dios por este tiempo de verdad de, de predicaciones expositivas y consecutivas y lo que concierne a la primera carta del apóstol Pedro. No cabe duda que una de los más grandes ataques que se dirigen en cada época, porque no es de ahora, que se dirigen y con atrocidad y con ferocidad, siempre ha sido hacia la persona de Cristo, siempre ha sido hacia la palabra, hacia los principios, hacia las verdades bíblicas. Siempre se ha extendido con furia una persecución en cuanto a los principios, vuelvo y le reitero, de la palabra se trata. Hoy veía yo en alguno de los informativos internacionales cómo la hija de un cantante muy famoso mundano que falleció ya hace varios años, al que se le mencionaba como el rey del pop, cómo esta jovencita hoy está desarrollando una película, ¿no? Y ella se presenta como Jesucristo en versión femenina y con relaciones lésbicas, ¿no? Es una cosa de verdad atroz, hermanos. O sea, cómo hasta dónde el mundo llega y esto es persecución, realmente, eso es persecución. O sea, eso no es ¿cómo se dice? El derecho a desarrollo de libre personalidad, no, eso ya es persecución. Y como ahorita sí se libra una batalla desde los estrados en este país para que la película como tal se vete y sea una película pues considerada indeseable, ¿no? Más sin embargo la presión es tremenda a nivel de y yo creo que más de uno de ustedes y en lo personal uno no se alcanza a imaginar el lobby a nivel político, a nivel intelectual, ¿no? De grandes personalidades, multimillonarios, billonarios, ¿no? Haciendo lobby, respaldando este tipo de, de, de ¿cómo se llama? Este tipo de corrientes inmorales, nefastas, terribles, terribles. Bueno, y así ha sido en todo el trasegar histórico del pueblo creyente, del pueblo cristiano. No olvidemos que no hace mucho también, entonces se intentó presentar una película, gracias a Dios a nuestro país no llegó a las salas de cine, donde se presentaba a Jesús en versión homosexual y teniendo relaciones homosexuales, ¿no? Todo este tipo de situaciones lo que causan realmente es, al contrario de causar desánimo en los creyentes, en nosotros los cristianos, lo que debe causar en nosotros es un compromiso, elevar el compromiso con respecto al estudio y al conocimiento de las verdades eternas. Esto es la palabra del Señor. Mi amado hermano, hoy así como viene creciendo también este tipo de movimientos que desvirtúan la persona de Jesús, que desvirtúan los principios, las verdades bíblicas, ¿no? Y que ocurren tantas cosas que realmente son demoníacas, ¿no? También sé que hay un remanente que se está empoderando en los principios y en las verdades para ser verdaderos apologistas, esto es defensores de la fe. Y la invitación hoy es para familias en Cristo, para que realmente sea una academia, sea una universidad, permítame así decirlo, de verdaderos apologistas, de hombres y de mujeres, de matrimonios que defiendan su convicción y esto con argumento y como único argumento y fundamento la palabra del Señor.
Bien, así he visto un remanente, así he visto también un movimiento creciente en contra de los principios y las verdades, pero también con tristeza veo algún sector del pueblo creyente, del pueblo cristiano, que se muestra desinteresado, apático, negligente, menospreciativo con el estudio de los principios y las verdades. Porque es que, hermanos, va a llegar el tiempo que incluso hasta los que decían creer o los que dicen creer van a ser engañados. O sea, ¿ustedes cómo pueden llegar a creer que puede ser la naturaleza y la personalidad del anticristo o del falso profeta? ¿Cómo pueden llegarse usted a imaginar? ¿Cómo pueden discernir entonces ustedes los tiempos y cada uno puede discernir el movimiento de los tiempos, la progresividad de un cierto progresividad, de una cierta consecutividad que se da en ciertas situaciones y circunstancias? ¿Cómo poder discernir eso? ¿Cómo poder discernir que día a día van progresando muchas situaciones que van en contra de los principios y las verdades y en muchos casos se maquilla, en muchos casos como que se aparenta? ¿Cómo discernir entonces el verdadero creyente si no es a través de los principios y de las verdades eternas? Y esto es la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pedro está haciendo de alguna manera en su primera carta énfasis, sí, ciertamente a un pueblo que está siendo perseguido. Ya vemos el contexto histórico, un pueblo perseguido, un pueblo que está siendo afligido, un pueblo bajo el imperio romano, viendo las más grandes de las inmoralidades, sufriendo las más grandes persecuciones. Sin embargo, el apóstol Pedro está sentando doctrinalmente unos principios que van a marcar el rumbo, que van a marcar el derrotero de lo que puede ser la iglesia y de lo que ha venido siendo hasta el día de hoy. No se pueden quedar algunos que dicen creyentes solamente en mirar qué tipo de promesas hay para ellos día a día. ¿Cuáles son las promesas que debo de escudriñar para mí solamente? Promesas que incluso algunos toman que ni son para este tiempo ni son para ellos, sino que fueron para otro tiempo y fueron para otros, de las cuales sí estamos siendo beneficiados nosotros. Espero hacerme entender. Lo que quiero decirle, hermano, es que no pueden en este tiempo existir hombres y mujeres que digan verdaderamente creyentes que no estudien la palabra, hermanos, que no vayan a los principios y a las verdades, que se acerquen meramente como simples curiosos. Bueno, vamos a ver qué es lo que puede ser esto. Si me funciona, le hago; si no me funciona, le hago; si tengo, le hago; si no tengo, no le hago. Y escatiman en recursos, escatiman en tiempo, hermano, para crecer en las verdades. Miren, mis amados, la maldad que hemos visto hasta hoy es Pinocho para lo que viene. Y esto no lo digo solamente en la parte moral, sino en la confusión en cuanto a lo religioso, lo que se viene, hermano. Todo este movimiento ecuménico que maquilla, que disfraza con paz, con amor, todos estos temas, hermano, ya desde el Vaticano se están citando a reuniones para que asistan varios jerarcas de diferentes denominaciones, iglesias o religiones. Y dentro de ellas también uno ve sorprendentemente pastores que dicen ser pastores cristianos, grandes líderes, a los que la gente los ve como grandes líderes, y lo son, porque arrastran miles de personas, pero están allí en el Vaticano. Basta ver con uno de estos cantantes cristianos de la farándula cristiana, que dijo él que no había mayor experiencia, una experiencia más grande para él a nivel espiritual que haber estado con el Papa. Por el amor de Dios, hermano, a eso hemos llegado en estos tiempos y lo que está por verse. Entonces no puede ser opcional para el creyente hoy, hermano, el conocimiento de la palabra. Por dos razones. Primero, porque es para nosotros, y segundo, porque es un bendito privilegio tener que darla a otros. O sea, que usted se capacite, que usted crezca, se edifique, madure en los principios para que tenga que darla a otros. Es una gran bendición, amados. Es una gran bendición. Las damitas que se preparan hoy son una gran bendición para que puedan dar a otras, los matrimonios que están siendo edificados. O sea que el estudio de la palabra no puede ser, digo el estudio, no la lectura, el estudio de la palabra no puede ser en usted una opción. No, hermanos. Como está esto, y los que tienen hijos, los que tienen descendencia, hermano,
lo que viene, mis amados hermanos. Ya ahorita estábamos viendo, no sé, vi un documental sobre este tema transgénero, que ya inclusive papás están dando, digamos, como salvoconductos o certificaciones firmadas, avaladas, para que sus hijos ya se disfracen como drag queens, niños de 11 y 12 años. O sea, esto es como de travestismo. ¿Y cómo entonces no va a aumentar la pedofilia y todo esto que estamos viendo si los mismos papás están viendo a esto como algo normal? Por esto me censuran, por esto me van a censurar, por esto, pues obviamente uno va a sufrir los rigores de la persecución, pero ¿y qué hacemos? Es la verdad, hermanos. ¿Sí? Por esto que estoy diciendo hoy, pastores de pequeñas denominaciones en otros países se han quedado solos. ¿Por qué? Porque han salido en desbandada todos los que decían ser sus discípulos, ovejas, al momento de la persecución, y muchos han quedado solitos. Su esposa y sus hijos han quedado solitos, hermano. ¿Por qué? Porque los principios no fueron arraigados, no fueron de alguna manera encarnados en la mente y en el corazón. Porque si están los principios, está la verdad, si está Cristo, hermano, eso nos hace inconmovibles, nos hace firmes, radicales. Así que, amados hermanos, la invitación hoy es una invitación, de verdad se los digo, firme, sincera y cariñosa. Estudien, prepárense, capacítense. Mire, lo que ha ocurrido con este tema de la pandemia, pues tiene, hay dos pesos en la balanza. Uno, pues seguramente no ha sido bueno desde el sentido congregacional, seguramente no lo ha sido. Y seguramente nos quieran restringir y seguramente quieran constreñir el que los centros de culto que llaman en el Ministerio del Interior no se abran, seguramente. Pero también, hermanos, el Señor guardando su iglesia, porque nos ha abierto los ojos para decirnos, mira, hay otros medios por donde puede correr la palabra. ¿Cuándo imaginarnos nosotros que tendríamos de alguna manera como iglesia, el Señor permitiría que tuviésemos 10, 12, 15 aulas virtuales y enseñando por estos medios? Jamás. Si muchos de los que hoy están enseñando veían un computador como el anticristo, el cuerno pequeño, el falso profeta, iban a abrir un computador y parecía que estuviera marcado con el 666. Y esto ha llevado a que nos exijamos no solamente en nuestra parte intelectual en cuanto a medios, en cuanto al uso de estos recursos, sino también a que profundicemos, a que escudriñemos, a que de alguna manera nos alimentemos de la palabra del Señor. Los tiempos, mis amados hermanos, voy a decirles, estos tiempos tienen que ser de un despertar. Como dice el apóstol Pedro, lo vimos ayer, conciencia. O sea, conciencia significa el alma reflexionando. Tiene que ser nuestra alma reflexionando. Tiene que ser una voz en nuestro interior que como que gima y nos diga, oiga, iglesia, despierten. Despierten, porque los jóvenes están tomando esos rumbos, esos caminos. Las descendencias, las generaciones, son miles los que parten a una eternidad sin Cristo. Padre, te damos gracias y te bendecimos por este tiempo. Te pedimos, Señor, por favor, en esta palabra de oración que nos ayude, Padre, nos ayude, Señor, con la presencia de tu Espíritu, Señor, para que nuestro entendimiento haya iluminación para la revelación hoy de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Declaro, como siempre, Señor, declárome insuficiente, limitado y falible para la enseñanza. Pero sé, Señor, que en tu Espíritu, Señor, tu palabra es infalible, es ilimitada. En el nombre de Jesús, muy poderosa para transformar. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Mesías, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, después de esta sencilla y breve introducción que tiene mucho que ver con lo que vamos a desarrollar del capítulo 3 del versículo 18 al 22 de la primera carta del apóstol Pedro, y vamos a desarrollarlo. Así que tome su Biblia, por favor, y sígame en la lectura. Dice, porque es un término de conclusión. O sea, después de lo que les vengo diciendo, ¿qué nos dijiste, Pedro? Nos dijiste que somos piedras vivas. Nos enseñaste en el capítulo 2 que somos el pueblo de Dios, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿sí? Pueblo adquirido, eso nos dijiste, Pedro. También, ¿qué nos dijiste?
nos dijiste también que teníamos que desarrollar la practicidad de lo que hasta ahora nos has enseñado. Y nos mostraste unos deberes, Pedro, nos has mostrado unos deberes en cuanto a mujeres, en cuanto a hombres, esto en cuanto a esposos, en cuanto a esposas, esto también en cuanto a siervos, a amos. También nos acabas de enseñar del capítulo 3, ¿no? Nos acabas de enseñar hablándonos y diciéndoles finalmente sed todos de un mismo sentir, dice la palabra, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y también nos estabas diciendo, Pedro, que de alguna forma nosotros teníamos que santificarnos en el Señor y santificar nuestros corazones y estar siempre preparados para hacer una defensa, esto es apologética, con mansedumbre de nuestra fe, en el versículo 16 del capítulo 3, teniendo una buena conciencia, nos dijiste, Pedro, para que en lo que murmuran, dice tu palabra, de vosotros como de malhechores, estos que murmuran y nos critican como de malhechores, sean avergonzados los que de alguna manera son nuestros contradictores, ¿sí? Y para ello tenemos que mostrar una buena conducta en Cristo Jesús. Así nos habías dicho hasta el versículo 17, ¿no? Ahora tú nos dices, Pedro, ¿por qué? O sea, después de lo que les acabo de decir, voy a concluirles, porque es un término de conclusión, apúntelo ahí, término de conclusión. Voy a concluirles con lo siguiente, como quien dice, voy a hacerles un resumen. Voy a hacerles un resumen de lo que hasta ahora les he dicho, de alguna manera les he venido compartiendo, de alguna forma les voy a concluir. ¿Y cómo les voy a concluir? Diciéndoles que también van a ser perseguidos de alguna manera, ¿no? También se los dije, iban a ser perseguidos, iban a ser oprimidos, ¿no? Pero, porque, término de conclusión, ustedes deben de saber también, siga conmigo la lectura 18, también deben de saber conmigo también, que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de buena conciencia hacia Dios, entre paréntesis, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bien, que el Señor nos ayude, hermano, a mí para, en mi limitación, en mi insuficiencia, en mi falibilidad, poder enseñar correcta y limpiamente, y que a ustedes y a mí nos dé la iluminación para que la palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y así de alguna manera poder dar a otros, hermano. Porque mire, hermanos, si hay algo de lo que se precise hoy, es de la palabra en cualquier lugar de este planeta, ¿sí? Entonces dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, ¿no? Entonces es un término de conclusión. Está diciendo, ustedes van a ser también perseguidos, ustedes también van a hallar un sufrimiento que pareciera injusto, muy seguramente, ¿no? Así como el padecimiento injusto que sufrió Cristo, sí, pero al final Cristo, a pesar del padecimiento injusto, logró el propósito triunfal, ¿no? A pesar de todo eso, ¿no? En el corazón de la palabra siempre está Cristo. Y vamos a ver entonces, cuando dice, también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cuando dice padecimiento, ¿no? Está hablando de padecimiento, está hablando de una muerte dolorosa. Estamos hablando de un término de conclusión porque también, ¿no? Así, como una conjunción, como diciendo esto les va a tocar a ustedes y esto le toca a Jesús y nos va a tocar a nosotros los creyentes. También Cristo, un sujeto, la persona de Cristo, hay un hecho, un evento que padeció, y el padecer de Cristo fue una muerte muy dolorosa y del tipo más horrible que en aquella época se podía hacer, porque fue ejecutado como un malhechor, y esto en crucifixión, ¿no?
esto en crucifixión. Así fue como padeció Cristo. Muchos de los mártires del Antiguo Testamento y muchos de los del siglo I, siglo segundo, pues seguramente no murieron de esta manera. Sin embargo, padecieron, ¿no? Algunos no los padecimientos de Cristo, aún siendo crucificados. Pero es que el padecimiento de Cristo no tiene comparación. No hay ninguna comparación. ¿Y saben por qué? El padecimiento debería ser así. Porque el pecado de la humanidad tampoco tiene ninguna comparación. O sea, esta maldad que hoy vemos, amados, solamente precisaba esta maldad. En esta humanidad, como en mi humanidad, solo precisaba de un evento también extraordinario: la muerte de Cristo en la cruz, con un padecimiento incomprensible, con un padecimiento indescriptible. ¿Por qué? Por el mismo pecado indescriptible, por un pecado que a la verdad no tiene dimensiones. Ahora, si digo esto, quiere decir que entonces los que merecíamos morir de esta manera hubiésemos sido nosotros. Sin embargo, Jesús lo hizo no mereciéndolo, está diciendo Pedro. No mereciéndolo. No mereciéndolo. Fue el pecado lo que hizo ciertamente que se diera este tipo de padecimiento. Por eso cuando la gente vio esta película hace no sé cuántos años, una película que sacaron sobre, ¿cómo era que se llama? La Pasión. La gente decía, ay, pobrecito, ay, uy, qué cantidad de sangre. La iban a censurar. En su momento, ya pasado el tiempo, reflexioné y dije, oiga, la gente ve unos vídeos como estos, ve unas imágenes como estas, ve lo horrendo, lo cruel, lo terrible, el padecimiento más doloroso, más horrible, pero no notan lo horrendo, lo asqueroso y lo de dimensiones incomprensibles del pecado. Eso es una doble moral, eso es religiosidad, eso es fariseísmo, hermano. O sea, horrorizarse por lo de Cristo en la cruz, pero no horrorizarse frente a tanto pecado. Por eso dice la palabra, porque Cristo padeció. Ahora, su padecimiento fue una sola vez y para siempre. ¿Sí? Y así está escrito en diferentes, ahorita que estamos estudiando Hebreos, nos damos cuenta, y nuestros estudiantes se han dado cuenta, que es un padecimiento que fue ofrecido una sola vez y para siempre, para llevar los pecados de muchos, ¿no? Mire, hermanos, en el Antiguo Testamento se requería para expiar el pecado del pueblo en aquella época, se requería hacer sacrificios y se escogía de lo mejor del ganado. En su momento, ganado refiérase a cordero, se escogía lo mejor, limpio y sano, y se hacía un sacrificio, ¿no? Y un sacrificio, esto es como ¿cómo se dice? La simbología de que se necesitaba de alguna manera de un sustituto, en este caso un cordero inocente, para expiar el pecado, ¿no?, del pueblo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Muy bien. Dicho lo anterior, ya en el Nuevo Testamento presenta a Cristo como el Cordero Santo, limpio y puro para expiar los pecados de todos nosotros, y esto lo hace una sola vez y para siempre. Mire, el término una sola vez y para siempre viene de una raíz que significa hapax o hapax, apúntelo, hapax, que indica lo siguiente: de validez perpetua, que no requiere repetición ni adición. Se lo repito. La frase una sola vez se traduce de la palabra hapax, H-A-P-A-X, que significa de validez perpetua, que no requiere repetición ni ningún tipo de adición. ¿Ya? O sea, que lo que está diciendo Pedro es que si es una sola vez, Pedro está diciendo es eficaz, es única, es incomparable, ya fue. Y no hay que añadirle nada más. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que cuando nosotros decimos que nuestra fe realmente, nuestra salvación, es por fe, no es por obras.
Nuestra salvación es por la fe. ¿En quién? En que Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahí está nuestra salvación. Nuestra salvación es por fe, ¿no? Y hemos sido salvos ¿por qué? Por gracia. ¿Sí? Entonces, nuestra salvación no requirió de obras, ni tampoco después de que Cristo ya padeció una sola vez y para siempre por todos los pecados. Recuerde, ya padeció una sola vez, que demanda o que precisa de validez perpetua, que no requiere repetición ni tampoco adicionar nada. Quiere decir, hermano, que el resto de lo que se haga para salvación son como trapos de inmundicia, son obras y eso no sirve. Lo que sí es claro es que después de que nosotros de alguna manera reconocemos, ¿no? Y hemos nacido de nuevo y nuestra fe está fundamentada en que Cristo padeció una sola vez y para siempre por nuestros pecados, ahí damos evidencia, o sea, damos fruto. Damos evidencia, nuestros hechos de nacidos de nuevo empiezan a relucir. ¿Sí? Espero hacerme entender. Bueno, y síganme muy cuidadosamente porque este es bueno, como toda la Biblia, ¿no? Explicar el pensamiento de Dios desde semejante humanidad, 67 kilos de polvo imperfecto, hermano, es por pura gracia. Trataré ni siquiera de estar a la altura, sino de estar como a la altura de algunas letras, pero que el Señor nos ayude. Muy bien. Para los judíos, escuche, esto era muy natural, esto era muy normal. Ellos estaban familiarizados con este tipo de sistema de expiación, o sea, que demandaba sacrificios. Y cuando se les dice y se les habla de que Cristo padeció una sola vez y para siempre por los pecados y que Él es el Cordero Santo, pues para ellos esto era un concepto pues totalmente nuevo. Para los fariseos de la época fue inadmisible, tanto que para los judíos de hoy están esperando todavía a su Mesías. ¿Sí? Nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, a Yeshua HaMashiach como nuestro Señor y Salvador. Amén. Que vendrá y está atento muy seguramente y confiamos en nuestra esperanza que venga por los suyos, ¿no? Esto es su iglesia. Así que es nuestra esperanza. Bueno, pero no es el tema hoy. Entonces, a fin de que se expiara, a fin de que se cumpliera con este tipo de sacrificios, pues imagínense cuánto a lo largo de los siglos, cuántos sacrificios se hicieron a lo largo de los siglos. O sea, cuántos animales fueron sacrificados a lo largo de los siglos, ¿no? Más o menos se calcula que durante la celebración anual de la Pascua se sacrificaba hasta 250.000 de ovejas. Estamos hablando de aproximadamente 250.000 ovejas. Y cuando Cristo viene, ¿no? Cuando Cristo va a la cruz y su muerte de expiación, acaba con ese desfile, digámoslo así, ya insuficiente de animales, ¿no? Hacia el altar. Y esto Él lo hace una vez y para siempre. Y Él llevó el castigo de todos nosotros a los que Él también eligió, ¿no? Él también llevó todos nuestros pecados, Él los soportó todo por ti y por mí, cumpliendo así con uno de los principios que se llama propiciación, que es que la ira de Dios era toda sobre mí, ¿sí? Sobre mí. La ira de Dios, voy a utilizar, ¿qué puedo utilizar acá? Permítame. La ira de Dios era toda sobre mí, ¿no? Aquí, toda sobre mí. La ira del Padre, toda sobre mí. La ira de Dios, toda sobre mí. Pero Él, en medio de mi humanidad y del Padre. Entonces, propiciación significa que la ira del Padre toda fue sobre Él. ¿Y eso se cumplió dónde? En la cruz. Por eso dice la palabra, ¿no? Por eso está escrito y por consiguiente, ¿no? Él, nuestro sustituto como Cordero Santo, padeció. Él siendo justo por un injusto. ¿Voy bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, ¿en qué consiste esa victoria, esa carga victoriosa? Porque Él cargó todos nuestros pecados. ¿Sí? Mire, escúcheme esto, por favor, escúcheme con atención. ¿En qué consiste el que cargó todos mis pecados? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Pedro, ¿por qué lo hizo? Dime, Pedro, hagámosle la pregunta a Pedro, no me la haga a mí. Dígale, Pedro, ¿por qué lo hizo?
¿Sí? Ya sabemos que Él es el Cordero Santo, ya sabemos que ofrenda expiatoria, o, sacrificio perfecto por el pecado voluntariamente, lo hace con un solo propósito, redimirnos, salvación, ¿sí? Y esto ya estaba desde antes y desde la fundación del mundo, ya estaba listo el plan, ¿sí me hago entender? El justo por los injustos, al que no conoció pecado, por nosotros dice la palabra, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Mm? ¿Pero por qué, Pedro? ¿Por qué? Dinos por qué. Y Pedro nos responde, dice, escuche, versículo 18, sígame con atención. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Por qué? ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. ¿Para qué? Repita, para llevarnos a Dios. Ustedes recuerdan, de alguna manera, en, en Mateo 27, cuando el velo del templo se rasga, ¿sí? De arriba hacia abajo. Esto era una demostración, permítame utilizar el término, simbólica de que Él, Cristo, por semejante sacrificio perfecto, Cristo, de alguna manera, abría el camino hacia el Padre. O sea, nos abría el camino hacia el Padre. Así que ya no tendríamos que acudir a otro tipo de intercesores o a otro tipo de obras para expiación, o sea, para limpieza de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados, que no fuese a través de Cristo. O sea, dice, ¿se acuerdan de la puerta? Dice, yo soy la puerta. Solamente a través de Él se puede pasar para llegar a la presencia del Padre. Esto es el lugar celestial o, como se describe, al trono de la gracia. Y esto fue hecho, ¿no? Esto fue hecho para que nosotros inmediatamente, cuando recibimos, cuando conocemos de Cristo, inmediatamente tengamos acceso al trono de la gracia. Esto para los verdaderos creyentes. Así que todo el verdadero creyente es bienvenido a la presencia del mismo Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, los que están estudiando Hebreos, capítulo 10, versículo 19, ahí lo podemos encontrar también. Muy bien. Ahora algunos, pastor, más despacio que estoy como... No, hermano, si quiere más despacio, lo invito a que usted se inscriba y esté atento a una de nuestras aulas virtuales para que usted vaya aprendiendo realmente, inductivamente, haciendo una observación, una interpretación, una aplicación correcta al texto. Y verá cómo aprende. Verá cómo aprende, hermano, hermana. Mire, es una bendición. No se conforme con lo que yo le estoy diciendo en este tiempo, ¿sí? No se conforme. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Quiera más. Y para que usted quiera más, tiene que estudiar más. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso. Es eso, mis amados hermanos. Bueno, y cuando nosotros tenemos clara la sana doctrina, pues pesamos todo tipo de predicación o de enseñanza y ahí tenemos el discernimiento para decir esto es de Dios o esto no es de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando dice para llevarnos, está expresando como que el único acceso para el Padre, para el trono de la gracia, es Jesucristo. No más. Mire, hermano, anteriormente, o bueno, los que han visto por ahí algunas, ¿cómo se llaman? Sí, vídeos o películas de reyes y monarquías y todo este rollo, ustedes se dan cuenta que cuando una persona quiere acceder a la presencia del rey, no llega allá y dice, hola, timbra y sale el rey y le dice a la orden. No. O sea, yo estoy seguro que usted va a ir a visitar a la reina Isabel de Inglaterra, usted va y timbra allá en su palacio en Buckingham, va y timbra y usted dice, hola, ¿está la reina? Y la reina dice, sí, siga. ¿Quién es? Chompira Satuesta, aquí desde Chiquinquirá. Y la reina le dice, sí, siga, adelante, adelante. No, así no es. Es todo un protocolo de recibimiento, ¿sí? Y en la época también ocurría con los reyes, ocurría con los tribunales de la época. Al día de hoy, ¿no? Hay funcionarios al día de hoy y en ese tiempo que controlaban de alguna manera el acceso a la visita al rey, ¿sí? Verificaban de alguna manera la licencia que tenían, la
tenían, el derecho que tenían para poder estar frente al monarca, frente al rey, frente al tribunal. Pues hermano, pareciera que nuestro amado Yeshua, Jesús el Mesías, Cristo, es el que realiza esa función para nosotros los creyentes. Hágame el favor. Qué gran bendición, ¿no? Él es el que, como que, Padre, son mis hermanos. Padre, son los redimidos. Padre, son los salvos. Padre, son los justificados. Padre, son los santificados. Padre, son los de la resurrección. Padre, son los de la vida eterna. Padre, son los de la identificación. ¿Cómo se identifican ustedes? Cristianos. Esto es nuestra vida para Jesús. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, cuando Cristo va a la cruz, lo hace para llevarnos. ¿Llevarnos a quién? Como dice Pedro, háblenos Pedro. Pedro dice, el justo para llevarnos a quién? Al Padre, a Dios, al trono, al Elohim, al Adón, al Eterno. ¿Sí? ¿Sí me está haciendo entender, amados hermanos? Bien, sigamos ahí en nuestro versículo 18. En la parte B dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, físicamente, ¿no? Físicamente, Él murió. Físicamente, ¿sí? Él murió. Algunos, vuelvo y le repito, contradictores que ha sido de toda la época han dicho, no, Él no murió. Simplemente Él se desmayó, quedó en un estado semi-inconsciente, ¿no? ¿Cómo se dice? Semicomatoso. No, esto dicen algunos escépticos. Él simplemente se desmayó, ¿sí? Porque estaba haciendo mucho frío, otro dijo porque estaba haciendo mucho sol, otro dijo porque los clavos, otro dijo porque, bueno, en fin, tantas cosas, ¿no? Y lo que ocurrió es que después cuando halló calorcita en la tumba, pues se levantó. Hermano, se necesita de verdad, no, mejor no tener, no, es escépticos, mejor, no digamos nada indebido, escépticos, o sea, contradictores. Y creo que de las mayores herejías que se levantan y que se han levantado a través de la historia están en contra de la resurrección de Cristo. Pero cuando dice el apóstol Pedro, dice, siendo a la verdad muerto en la carne, no está diciendo el apóstol Pedro, mire, no hay ninguna duda de que la vida física de Jesús cesó en la cruz. No hay ninguna duda, ¿no? No hay ninguna duda. ¿Y saben por qué? También hay un hecho que evidencia lo siguiente, y es que en el momento en que él está en la cruz, ¿no? Los soldados no se molestaron en romperle las piernas a Cristo, porque pudieron darse cuenta que él ya estaba muerto. ¿Sí? Él ya estaba muerto. Así que lo único que hace uno de ellos es como horadar su costado, o sea, con una lanza atravesar su costado, ¿no? Ocasionándole que saliera agua y sangre, lo que significa una señal fisiológica de que sí realmente estaba muerto. Amén. Espero estarme haciendo entender, hermano, sígame. Es un texto que donde usted verdaderamente lo tenga claro y que orémosle al Señor para poder enseñar las dos cartas del apóstol Pedro, marcando, sacando las palabras claves, haciendo listas, términos de conclusión, términos de referencia, términos de tiempo, haciendo cada uno cumpliendo con el método de la observación, la interpretación y la aplicación. Nos tomaría muchísimo más tiempo. Por eso es que son enseñanzas expositivas y consecutivas. Vamos siguiendo el hilo del progreso de cada texto. Muy bien. Así que la señal fisiológica de que sin duda alguna estaba muerto es la lanza y agua y sangre, ¿no? Y cuando dice vivificado en el espíritu es una referencia a que Jesús siempre estuvo en su espíritu, o sea, Él es eterno, preexistente, Él ya estaba, ¿sí? O sea, Jesús, aunque su cuerpo como tal, su cuerpo fallece, su espíritu está vivo. ¿Por qué? Porque Él es eterno, ¿no? Él es eterno, aunque su cuerpo terrenal estuvo muerto, pero por 3 días ese cuerpo fue resucitado en un estado, ciertamente ya para la eternidad, ¿no? Su espíritu aún estaba vivificado.
De ahí el planteamiento aquí de Pedro, que aunque el cuerpo de Jesús estaba muerto, permaneció vivificado en su espíritu. Amén. Sigamos, versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Me va a tener que seguir más atentamente. Si me dan 14 minutos, trataremos de llevar a feliz término este texto. Amén. Muy bien, atento ahí. En el cual, ¿qué significa en el cual también? Cuando dice en el cual también, tenemos que regresar al texto anterior. Coma, pero vivificado en espíritu. O sea, ¿qué es en espíritu? Punto y coma. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, el espíritu de Jesús estaba aún, dice, vivificado en su espíritu. Ese espíritu va y predica a los espíritus encarcelados. Muy bien. Cuando habla de espíritus encarcelados, ¿no? Y cuando habla de que va y les predica, vamos por partes. Aquí el verbo traducido para prédico significa que él anunció su triunfo, ¿no? Anunció su triunfo, fue a anunciar su triunfo. Voy a hacerles una ilustración. Miren, mis amados hermanos, se reúnen Satanás y sus demonios, los espíritus de los que está hablando la palabra, encarcelados. Y cita Satanás a sus demonios y dice, esta noche tendremos una gran fiesta, ¿sí? Van a estar los corraleros de Sodoma y van a estar los 8 de Gomorra, ¿sí? Más o menos. Muy bien, me van entendiendo. Entonces van a estar los corraleros de Gomorra y van a estar los 8 de Sodoma. Muy bien. Van a estar los corraleros de Gomorra, los 8 de Sodoma. Va a haber una fiesta a todo timbal. ¿Por qué? Porque nos hemos salido con la nuestra, dice Satanás. Hemos eliminado a aquel que en su momento estaba perturbando nuestros planes para arrasar con toda esta humanidad y llevárnosla al infierno. Entonces esta noche es el gran festín, ¿no? Todos cordialmente invitados, seguramente, barra libre, ¿no? Indefinido el tema. Y están sonando allá los corraleros de Sodoma todo timbal. Y de pronto aparece el Espíritu de Cristo diciendo, la victoria es mía, porque yo vine para salvar lo que se había perdido. La victoria es mía. Ellos son míos. ¿Quiénes son? ¿De quién estaba diciendo míos y la victoria? De nosotros. Satanás quería arrasar con toda la humanidad, sin embargo, Cristo muere, desciende y dice, la victoria es mía. ¿Me estoy haciendo entender? Les aguó la fiesta. Hasta el día de hoy, el Espíritu, la palabra, la persona de Jesús, le sigue aguando la fiesta a Satanás en cuanto a, de alguna forma, que la humanidad se pierda. Si no es por Cristo, hermano, tú y yo estaríamos perdidos. Le aguamos el Padre, por medio del Hijo y el sacrificio perfecto, le aguó la fiesta a Satanás. Porque, hermano, creo que así como hay gloria y gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente, se convierte y después predica la palabra, yo creo que hay gozo en el cielo, hay gloria, hermano, ya suenan los chofares. Así también Satanás se goza cada vez que un pecador no se arrepiente y parte a una eternidad sin Cristo. Y los que ya de alguna manera caen en cuenta, ya es tarde. Estaba también leyendo sobre un tema de algunos estos, ¿cómo se llama? Yo siempre he dicho que Hollywood es la más grande fábrica de mentiras y de ilusiones. Y estaba leyendo de algunos, ¿cómo se llama? Cantantes y todos estos actores y actrices que hicieron pacto con el diablo y entregaron su vida a Satanás y todo este rollo. Y ya hoy quieren de alguna manera hacer algo, pero sus almas están tan, hermano, tan arraigadas y que siguen obrando de tal manera, hermano, que muy seguramente Satanás se salga con la suya. Pues por eso se hace fiesta en el infierno, ¿no? Pero cuando se arrepienten y cuando Cristo es su gobernador, su Señor, hermano, hay gloria, hay gozo
en el cielo. Ahora, cuando está diciendo predicó a los espíritus, está indicando que el propósito de ir no era evangelizarlos, porque si fuera a evangelizar, Pedro probablemente hubiera utilizado el verbo evangelizo, pero no, Pedro no utilizó el verbo evangelizo. Pedro utilizó el verbo para predicó queruzo, que significa heraldo, que significa anuncio. ¿Sí? De la victoria. Hay que tener clara las palabras dentro del contexto, ¿no? Para no ir a decir, y por eso es que algunos se pegan y dicen, y si Jesús fue y bajó a los infiernos y yo soy el Hijo de Dios, yo también puedo ir a los infiernos y bajar y sacar almas. Y no, hermano, esos son cosas que solamente corresponden a una persona que ha fumado algo o que se comió algo a las 2 de la mañana y le cayó pesado, ¿sí? Pero eso bíblicamente no tiene ningún asidero, ninguno. O que fue como dijo alguna, que dijo que había ido al infierno y estando en el infierno Cristo le dijo, ¿cómo fue que le dijo? Hermana o algo así, ayúdame a sacar estas almas, y que ella se iba sacando almas y con Jesús sacando almas. No, lo que pasa es que fumó algo la paupérrima, la falaz mujer, fumó algo, yo creo que fumó algo y pues soñó estas cosas, pero eso no tiene ningún asidero bíblico. Muy bien. Ahora, vuelvo y le repito, no sugiere que Cristo fue y predicó, ¿no?, a los espíritus encarcelados y les dijo arrepiéntanse. No, 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 no. Lo que sugiere es que Cristo, ¿no? Cristo va y anuncia su victoria, ¿no? Su victoria, o sea, la victoria es mía, ¿no? ¿Y victoria sobre qué? Victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, sobre el infierno, sobre los demonios y sobre Satanás. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, Cristo va y anuncia su victoria a los espíritus, no dice que a humanos. Si no, Pedro hubiera colocado de alguna manera, si se quisiera referir a humanos, o en este caso almas, a un término en griego que es pushai, para almas. Pero Pedro utilizó el término neumasim para espíritus. Neumasim. ¿Sí me estás haciendo entender? Entonces no es posible que alguien diga que bajó al infierno y sacó un alma, no, porque no están las almas, son espíritus, o sea, no dice con respecto a personas, pero no dice respecto a personas, sino espíritus. Pushai, y en el griego para espíritus, neumasin. Amén. Muy bien, hermano. Así que se cumple lo que Dios había prometido desde el comienzo, y es de alguna manera destruir al mismo Satanás, a sus demonios, por medio de Yeshua HaMashiach, por medio de Jesús el Mesías, quien triunfaría ciertamente, y triunfó ciertamente, y va a triunfar ciertamente, y esto con una aplastante victoria, ¿no? Cuando lo vemos por ahí en Apocalipsis 20, una aplastante victoria sobre todos estos demonios y sobre el imperio de Satanás, ¿no? A pesar de que, como está escrito en Génesis, lo toca ahorita, en Génesis capítulo, permítanme para no ir a cometer algún error. Génesis capítulo 3, en el versículo 15, mire lo que dice la bendita palabra del Señor. ¿Cómo está ahí? Léalo conmigo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. ¿Sí? Aunque sí, Jesús sufrió una herida leve por parte del diablo, ¿sí? Sin embargo, él es victorioso. ¿Y victorioso sobre qué? El infierno, los demonios, el pecado, la muerte y Satanás. Amén. Amén. Y el Satanás no se ha quedado quieto. Ese tiempo acá ha hecho de todo, hermano, de todo. Todo tipo de estratagemas el diablo ha querido utilizar desde el Antiguo Testamento para que no se cumpliese lo dicho, ¿no? Lo dicho en Génesis 3:15. Desde ese tiempo, recuerden cuando Moisés, los varones, los primogénitos, ¿no? Más tarde los líderes judíos ya en el Nuevo Testamento, causando una serie de disturbios y de revueltas que lo que hacían era de alguna forma incentivar para que se crucificara a Cristo, y así permanentemente el diablo ha venido, ¿no? De alguna forma tratando de corromper, ¿no? Tratando de alguna forma de ser obstáculo para que se cumpla el propósito de Jesús para cada pecador. ¿Cuál es? Salvación.
Y en la actualidad, como creyentes, por eso es que tenemos que luchar contra estos poderes de las fuerzas demoníacas, ¿no? Estos poderes y fuerzas demoníacas que aún, ¿no? De alguna manera confabulan, ¿no? Y en este sistema, en este mundo, ¿no? Corrupto, y del cual pues el líder de la orquesta es Satanás, ¿no? Y usa gobernantes para oprimir pueblos, para empobrecer pueblos, para que pueblos por miles perezcan, ¿no? Satanás usa demonios para que gobernantes ciertamente actúen a favor del mal, de la corrupción, de la depravación, cientos de genocidios. Bueno, en fin, hermanos, sigue habiendo esa lucha. Por eso el apóstol Pablo en Efesios, los que estudiaron Efesios, dice que no tenemos lucha contra carne y contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Siglo se refiere a este tiempo, ¿no? Se refiere a este tiempo. Muy bien. Bien, mi amado hermano. Así que los tales espíritus no es que hayan sido sueltos, sino al contrario, eran demonios encarcelados, ángeles caídos, encarcelados, a los que Cristo fue a anunciarles su triunfo. ¿Sí me hago entender? Y pues ahí se menciona, de alguna manera, volvamos otra vez a Pedro, ya vamos terminando, hermano. Pero espero haber tratado de ser explícito en el tema, aunque vuelvo y le repito, ojalá el Señor nos diera el tiempo y contáramos con los recursos también para más adelante. Esto quiere decir que usted tiene que estudiar desde lo básico, ¿no? Para que podamos hacer precepto sobre el método inductivo, palabra por palabra, sí, precepto sobre precepto, ¿sí? Y poderlo entender y poder hacer referencias cruzadas en todo lo que refiere a esta enseñanza, poder ir a Mateo, a Génesis, a Romanos, a Hebreos, bueno, en fin. Pero por ahora, hermanos, que el Señor nos siga hablando y damos gracias al Señor por eso. Amén. Muy bien, sigamos. Espíritus encarcelados. Sí, estaban encarcelados. No quiere decir que fueron libres, encarcelados. Ahora bien, más adelante, si el Señor lo permite, cuando habla de encarcelados no está hablando del mismo infierno, está hablando, hay tres definiciones que nos tienen que quedar muy claras, ¿no? Una es seno de Abraham, otra es Tártarus y otra es como la refiere Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 22 como Gehenna, que esto es el infierno, ¿no? Entonces la diferencia entre las tres, ¿la quieres saber? Inscríbase en una de nuestras aulas virtuales para que siga creciendo con nosotros. Ay, pastor, no nos deje así. Sigan creciendo. Y espero que usted identifique con el tiempo, pero por el estudio. No para que vaya donde su primo Google o donde su sobrina YouTube. No. Aprenda e identifique cada uno de los principios por usted mismo. Y esto lo hace con una buena observación e interpretación. Amén. Amén. Así que, mi amado hermano, estos espíritus a los que se refiere la palabra, ¿no? No son nada más ni nada menos que también estos ángeles caídos que desobedecieron, dice el apóstol Pedro. Los que en otro tiempo, ¿qué? Desobedecieron, ¿sí? Los que en otros tiempos desobedecieron. ¿En qué tiempo, Pedro? Pregúntele. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia, o sea, cuando el Señor estaba lleno de una gran paciencia. No fue que se impacientó y dijo ya no, tenía una gran paciencia, ¿no? Paciencia, esperando que se arrepintieran 120 años, ¿no? ¿En los días de quién? De Noé. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, esto es los ángeles, que las hijas de los hombres, hijas naturales, eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Tierra en aquellos días y también después que se llegaron, esto es que tuvieron relaciones sexuales, que se llegaron, el término llegaron en relaciones sexuales, los hijos de Dios, estos son los ángeles,
a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, ¿cómo puede ser que espíritus encarcelados, cómo puede ser que ángeles, perdón, cómo puede ser que ángeles puedan tener algún tipo de relación, ¿no? O de vínculo o de alguna forma con las mujeres de los hombres? Pues hermano, los hijos de Dios, hace referencia obviamente a ángeles, o sea, a seres sobrenaturales, no pueden ser hombres, ¿no? Sin embargo, ¿qué hacen? Toman cuerpos, toman forma de hombres, ¿no? Toman cuerpos de hombres, ¿no? Y en ese momento cometen este tipo de aberraciones como en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Empiezan todo tipo de aberraciones, Sodoma, Gomorra, cuando Abraham y Lot, ¿recuerdan ustedes también? Muy bien, pues toman forma de hombres. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Que los ángeles pueden tomar formas de hombres, los demonios también pueden tomar de alguna manera, o ángeles caídos pueden tomar formas de hombres, o sea, pueden poseer hombres para hacer maldad. No digo al creyente, hombres para hacer maldad. También los ángeles de alguna manera toman forma física, ¿no? Los ángeles para hacer el bien. Por eso en Hebreos, los que estamos estudiando y los que están en Hebreos, dice que no dejemos de ser hospitalarios. No sé si lo recuerdan los de Hebreos. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Muy bien. No dejemos de ser hospitalarios porque por ahí estamos hospedando un ángel, ¿no? Ahora, se necesita discernimiento para esto. Si me estoy haciendo entender, discernimiento para que usted hospede, ¿no, hermano? ¿Sí? No me va a salir que es que usted quiere hospedar al ángel de su vecina. No, hermano, eso no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Sí? Entonces, está diciendo el apóstol Pedro, de los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba al Señor con paciencia, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. 8 fueron salvas ¿por qué? Por agua. Muy bien. Y dice ahí, 8 fueron salvadas por agua. ¿Qué dice que fueron salvadas por agua? Vamos a hacer referencia. Cuando dice que fueron arrasó con todo, ¿no? Cuando dice salvadas por agua es que tuvieron que hacer un arca. Sobre las aguas se movió esa arca. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sobre las aguas se movió el arca. Ahora, ¿quién viene a representar para nosotros el arca? Y esas aguas lo que hicieron fue de alguna manera hacer naufragar toda la corrupción, todo el pecado de ese momento. Ahora, ¿qué quiere decir entonces el arca? Están naufragando corrupción, están naufragando todo ese pecado, quedó inmerso allí, y el arca, y en esa arca, 8, que fueron salvos. ¿Qué representa el arca, mis amados hermanos? El arca ahí representa a Cristo. Nosotros en el arca, se nos hizo el anuncio, Cristo murió por tus pecados. Se nos hace el anuncio y nosotros nos subimos al arca. ¿Quién es nuestra arca? Cristo. Y sobre esa arca es que nosotros los creyentes no quedamos, no naufragamos. Es por esa arca que nosotros los creyentes no naufragamos en este mundo de corrupción y de pecado. ¿Me estoy haciendo entender, mis amados hermanos? ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Espero hacerme entender. Entonces, sigue ahí el apóstol Pedro, dice, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de la buena conciencia a Dios por la resurrección de Cristo. Escuche lo que está diciendo el apóstol Pedro. El bautismo del que yo les estoy hablando no es ese bautismo del rito, uno. ¿Cuál es el rito? El bautismo ritual, el de inmersión y de volver a salir, ¿no? Va a la iglesia, hacemos los bautizos, entonces inmerso. Pero ¿qué significa eso? Eso es un acto simbólico de vieja a nueva naturaleza. Pero el apóstol Pedro no está diciendo, yo no les estoy hablando de ese bautismo, no, yo no les estoy, a esto no les estoy hablando. No les estoy hablando a vieja y nueva naturaleza. Les estoy diciendo, a lo que me estoy refiriendo es que cuando tú, de alguna manera, vives en la fe en Cristo, hayas sido bautizado en la persona de ¿quién? De Cristo.
O sea, ahí ya tú puedes, ya no vas a quedar inmerso en la corrupción, inmerso en los pecados, sino que en ese bautismo del cual yo no les estoy hablando, sino en Cristo que es el arca, en Cristo que es el arca, Él, el Padre, nos va a preservar del juicio también, de lo que está por venir. ¿Por qué? Porque hemos confiado en ¿quién? En Jesucristo. Ahora, recuerden que la destrucción de todo al final no va a ser por agua, ¿no? Va a ser por fuego, de acuerdo a las escrituras. El juicio final de Dios traerá fuego, el juicio final de Dios vendrá con toda la furia sobre este mundo, ¿no? Y los que nos hemos subido al arca, o sea, esto es Cristo, vamos a ser preservados. Amén. Vamos a ser cuidados. ¿Y esto para qué? Para que no nosotros, siendo hijos del Altísimo, habiendo vivido en Cristo Jesús, no pasemos por lo que el Apocalipsis capítulo 20 llama el gran trono blanco. Y este es el juicio contra los que no creyeron. Y dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Dice, huyeron, o sea, se esfumaron. O sea, ya no volvieron, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Está hablando de los incrédulos. Y el mar entregó los muertos, o sea, resucitaron para recibir sentencia. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos, o sea, todos los que estaban en confinamiento eterno, ¿no? En castigo eterno, en castigo, en lugares de castigo en este tiempo, también fueron entregados. O sea, los que murieron en mar y los que en este momento se encuentran en castigos, en lugares de castigo, van a ser juzgados. Y dice la palabra, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y ahí viene ya lo que significa muerte segunda, es, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al infierno. Pero nosotros, los que hemos entrado al arca, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, esto no conforme a las inmundicias de la carne, o sea, al rito que se hace de viejo hombre y nuevo hombre, sino a vivir en Cristo. Nosotros no pasamos por ahí, porque tu nombre y mi nombre, a causa y por los méritos de Cristo, va a estar grabado en el libro de la vida. Amén. Y termino acá, mi amado hermano. Ya me tomé el tiempo y discúlpeme por el tiempo. Y dice, y termina el apóstol Pedro en el capítulo 3. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. ¿Quién? Cristo. ¿Y sabe cuál es nuestra esperanza? Los que vieron Colosenses, la serie de Colosenses, la pasada serie de Colosenses, se dieron cuenta que nosotros tenemos que tener nuestra mira puesta en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque en las cosas, la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque arriba, cuando menciona cosas, hay un trono y al lado derecho el Hijo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, nosotros los creyentes tenemos nuestra mirada puesta en Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y vamos a estar con Él. Y juntamente también gobernaremos con Él. ¿Sí? Juntamente también gobernaremos con Él. ¿Sí? Gobernaremos juntamente con Él. Es a lo que se llama el reino milenial. Bueno, no los voy a confundir, pero bueno, reino milenial, ¿no? Y gobernaremos con Él. ¿No? Y ya después, ya cuando se presente, como dice más adelante en Apocalipsis, ¿no? Que sea todo el fin, ¿no? En Apocalipsis, dice la palabra en Apocalipsis 20, en el capítulo 20, versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la última batalla, donde dice que donde nos describe la palabra que va a haber una batalla, pero al final no la hay, porque el poder de Dios es inconmensurable y va a acabar con todo. Y
A partir de ese preciso momento, entonces, cada uno de nosotros, después ya lo que veremos será como está descrito en el Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, cielo nuevo, tierra nueva, nueva Jerusalén, ¿no? Y mi amado hermano, a eso se estaba refiriendo de alguna manera el apóstol Pedro. ¿Y esto para qué? Ustedes dirán, pero pastor, está como un poquito denso el tema. Y en la época lograron entender estos pobres judíos con esas tradiciones que traían. Hermano, ¿sabe para qué? Para traer esperanza. Porque es la esperanza la que nos da la firmeza para poder atravesar por todas las circunstancias y por todas las adversidades que por momentos nosotros los cristianos tenemos que pasar. Por eso dice la palabra, quien habiendo subido del cielo está a la diestra de Dios, y a él, ¿quién es él? Diga Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Jesucristo. Están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Sabe qué está destacando el apóstol Pedro cuando dice y a él? Está en minúscula, ¿no? Debería estar en mayúscula. Y a él, a Jesucristo. Están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Sabes qué significa eso? Soberanía. Está hablando de la soberanía de Cristo. A él, a Jesús, ¿no? A Jesús están sujetos. Entonces, hermano, el apóstol Pedro lo que estaba haciendo era llevando un mensaje, ¿no? Que ciertamente es bien doctrinal, que no nos da el tiempo, hermanos. La verdad creo que batí el récord, que el Señor me ayude. No, creo que nos faltaron muchas cosas, de verdad, realmente. Qué bueno sería, vuelvo y le repito, poder hacer la primera carta del apóstol Pedro inductivamente. Pero él lo hacía para traer esperanza. Él les decía, mire, ¿sabe qué? Dios es soberano. Jesús es soberano. Él ya les había dicho, mire, ¿saben qué? Mis amados hermanos, Cristo padeció una sola vez y para siempre. Ya todos nuestros pecados fueron perdonados. ¿Y para qué, Pedro? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, sí, murió como un malhechor, pero estaba vivificado en el Espíritu. ¿Y saben qué hizo? Va y anuncia su victoria. ¿Sabe qué significa anuncia su victoria? ¿Saben? Ustedes no van a tener más poder. Le dice a los demonios, a estos ángeles caídos que están en las profundidades, les dice, ustedes no van a tener más poder sobre aquel pecador que se arrepiente. Los que en otro tiempo desobedecieron, y empieza el apóstol Pedro. Para terminar diciendo Pedro, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Entonces, hermanos, ¿por qué temer? ¿Por qué temer? No hay razón, hermanos. ¿Por qué temer, por ejemplo, a la muerte? Pues no hay razón, ¿no? Claro, el temor es algo inherente en nosotros los humanos, pero a la final, hermano, es una gran esperanza. Estábamos perdidos sin Cristo. Cristo muere, ¿no? Y él, de alguna manera, a partir de semejante evento, pues somos rescatados. Y por eso debemos estar agradecidos. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo, dice la palabra, murió por los impíos. Romanos capítulo 5, versículo 6. Así que lo que el apóstol Pedro, aparte de sentar doctrina, está dando una voz de esperanza, ¿no? Que el corazón se inflame de esperanza, como diciéndole, mire, ustedes que han tenido confianza en Él son ahora santos de Él, son apartados de Él, ¿no? Y Él, a causa de estas persecuciones y todo lo que padecen, Él no va a dejar de alguna manera de darles su recompensa. ¿Y sabe cuál es su recompensa? Que Él estando sentado a la diestra de Dios, algún día en aquel tiempo le veremos. Porque dice, finalmente, mi amado hermano, finalmente nosotros como creyentes, si miramos y tenemos nuestra mira puesta en Cristo, ¿no? Siempre vamos a entender lo siguiente. Nuestra vida va a ser de constante victoria. Porque escuchen, nuestras victorias no son terrenales. Nuestras victorias son celestiales. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Bendiciones a todos y vamos a terminar con una palabra de oración. Amén. Orando. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, a cada una de las personas que hoy voluntaria, buenamente, Señor, con hambre, con sed, asistieron a una enseñanza consecutiva y expositiva como esta, Señor. Gracias por alienar nuestro corazón, Señor, de ánimo,
de esperanza, Señor, como lo estaba haciendo el apóstol Pedro en su momento, Señor. Señor, a ti damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias porque en ti, Señor, sabemos que somos triunfantes, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque finalmente, Señor, estaremos contigo, Padre. Gracias, bendito Rey Santo, mi amado Señor. Gracias por todo lo que has venido haciendo con nosotros, a los que tú has elegido, y por puro amor, Señor. Por pura gracia, Señor. Te bendecimos, Padre, y esperamos, Señor, buenamente poder empezar a desarrollar, siempre con la humildad y la sencillez, el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, corran a sus aulas, les están esperando. Bueno, mis amados hermanos, les están esperando. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Gracias a todos los que han diezmado, ofrendado, han hecho llegar sus donativos con tanto cariño. De verdad, eso lo apreciamos muchísimo. No saben cómo en este tiempo, a la verdad, es de gran bendición el poder contar con recursos para que la palabra siga corriendo, ¿no? Así que gracias a todos ustedes, bendiciones, y nos vemos mañana, si el Señor a bien tiene, ¿no? Nos vemos mañana. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde.